Dios le bendiga. Muy buenos días tengan todos. Bienvenidos al devocional de hoy de Casa de Oración Lawrenceville, Georgia, donde hablaremos en Mateo 5:3. Pero antes vamos a orar. Amantísimo Dios y dador de la vida, te damos gracias. Gracias por un día más. Gracias porque nos has permitido venir aquí a tu casa de oración, Lawrenceville, Georgia, a hablar de tu bendita palabra en este devocional. Te pedimos, Señor, que nos ayude a hablar con diligencia para poder atesorarla en nuestro corazón. Todo te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Mateo 5:3, en la versión de la Reina Valera 1960, dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Al decir, amados hermanos, bienaventurados, quiero decirle que Jesús prometía bendiciones a sus discípulos, prometiendo que los pobres de espíritu son bienaventurados. La idea detrás de esta palabra griega, palabra antigua de bienaventurado, es feliz, pero en el sentido verdadero, en el sentido piadoso de la palabra, no en el sentido moderno de estar de una forma cómoda o entretenido en el momento. La misma palabra, amados hermanos, para bienaventurado, la cual en un sentido significa feliz, es aplicada a Dios en primera de Timoteo 1:11, según dice el glorioso evangelio de Dios, cuando dice: el glorioso evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces, se describe ese gozo, el cual tiene un secreto dentro de sí mismo, ese gozo que es sereno, intocable y autónomo, ese gozo que es completamente independiente de todos los cambios y los cambios que trae la vida. Y en Mateo 25:34, nuestro amado Jesús dijo que en el día del juicio Él le dirá a su pueblo. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. En ese día, amados hermanos, Él juzgará entre los bienaventurados y los condenados. Él conoce y aplica los requerimientos para los bienaventurados. También podemos decir que nadie fue más bienaventurado que Jesús. Él sabe lo que pasa en la vida bienaventurada. No has fallado de notar que la última palabra del Antiguo Testamento es maldición. Y eso sugiere que el sermón de apertura del ministerio de nuestro Señor comienza con la palabra bienaventurado. Nótese también, amados hermanos,
con deleite que la bendición en todo caso está en tiempo presente. Una felicidad para ser disfrutada y deleitada ahora mismo. No es bienaventurado serán, sino bienaventurados. Por eso, al decirlo pobre de espíritu, quiero decirle que esta no es una confesión de hombre que por naturaleza es insignificativa o personalmente sin valor, porque eso será incierto, sino que es una confesión de que Él es pecaminoso y rebelde y absolutamente sin virtudes morales adecuadas para encomendarlo a nuestro Dios. Los pobres de espíritu reconocen que no tienen ninguna forma de bienes espirituales y saben que espiritualmente están en bancarrota. Se podría decir entonces que el griego antiguo tenía una palabra para pobres trabajadores y una palabra para los verdaderamente pobres. Jesús, amados hermanos, usó aquí la palabra para los verdaderos pobres. Esto indica a alguien que debe mendigar para que le den lo que sea. Pobreza de espíritu, amado hermano, no puede ser inducida artificialmente por medio de oído a sí mismo. El Espíritu Santo y su obra en nuestros corazones hacen que suceda. Esta bienaventuranza es la primera porque ahí es donde empezamos con nuestro Dios. Una escalera se ha de hacer de cualquier uso. Debe de tener el primer escalón cerca del piso o los escalones débiles nunca podrán escalarse. Hubiera sido, amados hermanos, un doloroso desaliento para los que batallan con la fe si la primera bendición hubiera sido para los de corazón puro, para la excelencia. Amados hermanos, el joven principiante no hace ningún reclamo, mientras que los pobres de espíritu pueden alcanzar sin ir más allá de su línea. Todos pueden comenzar aquí. No significa que los primeros bienaventurados son los puros o los santos o los espirituales o los maravillosos. Todos podemos estar pobres en espíritu. No lo que tengo, sino lo que tengo. Es el primer punto de contacto entre mi alma y nuestro Dios. Aleluya. Por eso al decir, porque de ellos es el reino de los cielos, miren, aquellos que son pobres en espíritu, tan pobres que tienen que mendigar, son recompensados. Ellos reciben el reino de los cielos porque la pobreza de espíritu es un requisito previo absoluto para recibir el reino de los cielos. Y mientras hospedamos ilusiones de nuestros propios recursos, espiritualmente hablando, nunca recibiremos de Dios lo que necesitamos absolutamente para ser salvo. El reino de los cielos no es dado en base a la raza, méritos o ganados. El sello militar y la destreza de los celotes o de la riqueza de un saqueo. Es dado a los pobres, los publicanos, despreciados, las prostitutas, aquellos que son tan pobres que saben que no pueden ofrecer nada y no intentan. Ellos claman por misericordia y solo ellos son escuchados. Pero oigan esto, los pobres en espíritu son levantados del muladar y son puestos
no entre sirvientes contratados en el campo, sino entre los príncipes en el reino. Los pobres en espíritu, amados hermanos, esta palabra suena como si describieran a los dueños de nada. Sin embargo, describen a los herederos de todas las cosas. Pobreza feliz. Los millonarios se hunden en la insignificancia. El tesoro de los demás se evapora en humo, mientras que los pobres en espíritu permanecen en un reino impecable, limitado e efímero, el cual los deja bendecidos en estima de aquel que es Dios, sobre todo, bendecido por siempre. El llamado a ser pobre en espíritu es puesto primero por una razón, porque coloca a los mandatos siguientes a perspectivas. No pueden ser completados por la fuerza de uno mismo, sino solo por medio de la confianza de un mendigo en Dios. Pero oigan, nadie llora hasta que es pobre en espíritu. Nadie es débil hacia otro hasta que no tiene una perspectiva humilde de sí mismo. Si no usas tu propia necesidad y pobreza, nunca tendrás hambre ni sed de justicia. Y si tienes una perspectiva demasiado alta de ti mismo, encontrará difícil el ser misericordioso con los demás. Vamos a orar para así concluir con este devocional. Amantísimo Dios y dador de la vida, te damos gracias. Gracias porque este devocional hemos explicado y te pedimos que nos ayude a atesorar en nuestro corazón esta bienaventuranza de los pobres de espíritu, porque a sabienda que tú eres nuestro Dios, no has dejado escrito que de ello es el reino de los cielos. Dios los siga bendiciendo rica y abundantemente, y será hasta la próxima que estaremos aquí en Casa de Oración, Lawrenceville, Georgia, con otro devocional. Bendiciones, que tengan un bonito día. Goodbye.